Está con nosotros para seguir analizando el tema desde otras perspectivas y puntos de vista. Nahum Martínez, él es también abogado defensor del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad. Nahum, bienvenido al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar acá y un saludo para todos los amigos televidentes. Por supuesto, lo vimos muy acalorado ahora en la mañana, precisamente defendiendo al comisionado Arriaza Chicas. Cuéntenos sus impresiones precisamente sobre la decisión de los diputados para precisamente bajar al Pleno, pese a lo que ya decía su colega Rodolfo Delgado, todo el tema ilegal que hubo y todo el tema irregular que hubo en todo el proceso precisamente en esta comisión. Ok, sí, bueno, en primer lugar, pues definitivamente como defensa estamos sorprendidos y definitivamente también desconcertados con el comportamiento de los señores diputados. Es de resaltar que ellos han querido vender la idea que este antejuicio no es un proceso judicial, no es un proceso penal y por lo tanto ellos pueden imponer las reglas o pueden interpretar las reglas a su manera, a su conveniencia. Y esto lo digo porque desde el primer momento ellos quisieron sentar esa idea y decir, bueno, miren, acá no vamos a decidir culpabilidad, acá no vamos a definir si el señor director de la policía y también viceministro de Seguridad, Honoren, es culpable o no. Sin embargo, se les olvida a los señores diputados que si bien este es un procedimiento que tiene su origen, su génesis en la Constitución, en el artículo 236, a partir del artículo 418 y siguientes del Código Procesal Penal, tiene el desarrollo de sus fases, de sus momentos, y sobre todo, como la misma Sala de lo Constitucional lo manifestó en la sentencia de inconstitucionalidad 24/2014, el concepto, el significado de este antejuicio es un procedimiento en el cual se debe de verificar por parte de la Asamblea Legislativa si existen indicios objetivos, mínimos y suficientes para proceder al desafuero y obviamente abrir un eventual proceso penal. En ese orden de ideas, consideramos que la apreciación, el criterio de los señores diputados de aseverar y decir, miren, aquí no se trata de venir a discutir reglas procesales, es totalmente desacertado. Porque precisamente, insisto, como la misma sala lo señaló, la Asamblea debe verificar que en este caso la solicitud que presentó el fiscal general reúna todos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal Penal, que no es otra cosa que los requisitos del requerimiento fiscal. ¿Y lo reúne? A nuestro juicio no los reúne. Y no los reúne precisamente son varias razones, pero hay una bien importante que nosotros esta mañana lo decíamos de manera bien clara en la Asamblea. El delito que se le atribuye, todos los delitos tienen conductas prohibidas, tienen verbos, y hay que conocer la prohibición, hay que tener claros cuáles son los elementos de la prohibición. En ese sentido, el delito de incumplimiento de deberes parte de un conjunto de competencias que cada servidor público, que cada funcionario público tiene. Entonces, si yo estoy diciendo que un funcionario incumple un deber legal, yo tengo que primero remitirme a ese conjunto, a ese catálogo de competencias para luego indicar cuál es la que no cumplió. Y eso precisamente es lo que no hizo la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, de una manera bien temeraria, únicamente dice, mire, el señor director de la Policía Nacional Civil rehusó u omitió llevar al señor ministro de Hacienda, pero no reparó, no analizó y sobre todo no confrontó con lo que documentalmente estaba establecido si efectivamente el señor director, el comisionado Arriaza Chicas, estaba en la obligación de conducirlo por apremio, porque aquí el tema principal es en qué consiste el apremio y si el apremio obligaba o no obligaba al señor director. Ustedes como defensa, ¿qué parámetros tuvieron en cuenta o tomaron en cuenta para decir no aplique el desafuero? En primer lugar, como lo decía hace un momento, le explicamos a la Comisión de Antejuicio, a la Comisión Especial, tenían que hacer un análisis del tipo penal, del delito. ¿No lo hicieron? No lo hicieron. Y cuando decimos que no lo hicieron, precisamente reitero, ni siquiera la misma Fiscalía le definió, este es el deber legal que está contenido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil que se incumplió. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía? Para que tampoco caigamos aquí en imprecisiones. Fiscalía se remitió a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil que se derogó en el año 2001. Por Dios, son 19 años. Es decir, se basaron en una ley que ya no existe. Totalmente, totalmente. Ellos
han querido identificar los supuestos deberes del señor director en una ley que dejó de existir, que fue expulsada del ordenamiento jurídico hace 19 años. Y desde ahí esto para nosotros es preocupante, porque definitivamente que si ni siquiera el funcionario que tendría que velar por la legalidad ha hecho un análisis adecuado, entonces mucho menos lo van a hacer los señores diputados. Claro, y aquí hay otro tema también que ante la opinión pública es muy evidente, y eso es lo que también se ha criticado por parte de la mayoría de funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, y es que algunos diputados que forman parte de la comisión ya habían adelantado criterios respecto a este proceso y en contra del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que recordemos también es viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil. Es decir, ustedes como defensa presentaron precisamente ante esta comisión de recusar o separar del cargo puntualmente a dos diputados, al diputado Rodolfo Parker del PDC y por supuesto a la diputada Yancy Urbina del FMLN. Sí, efectivamente. Es decir, ¿bajo qué figura ustedes piden precisamente que ellos se separen de este proceso? A ver, aquí hay que partir de un principio que rige el proceso penal y que es aplicable a todas las fases del proceso. En ese sentido, toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez natural que sea imparcial y que sea independiente. Cuando existen dentro del proceso motivos, razones o situaciones que lleven a presumir de una manera responsable y seria que se ha perdido esa imparcialidad y se ha perdido esa independencia, es cuando surgen las causales de excusa. En principio se llama excusa porque aquel juez magistrado, y en este caso los diputados que están haciendo las veces también de un juez o magistrado, se advirtieron que habían razones en las cuales ya ellos ya no podían ser imparciales, sino totalmente parciales, y sobre todo porque habían adelantado su opinión en cuanto a que el señor director cometió delito, desde ese momento, de una manera sensata, responsable, madura, pero sobre todo demostrando ante la población un compromiso en respetar la legalidad y respetar los derechos de la persona procesada, tenían que haberse excusado. No obstante ello, nosotros planteamos la recusación y lo planteamos partiendo precisamente de esas opiniones que ellos virtieron ante medios de comunicación en las cuales aseveraron que el señor director había cometido delito. Ahora bien, ¿dónde queda, por ejemplo, las declaraciones que daba el diputado, y lo estamos viendo en pantalla, el diputado Rodolfo Parker, donde él decía, mire, no se puede ponderar de la misma imparcialidad que le exige un juez que a un diputado? Y él decía, este es un órgano eminentemente político. Sí, mire, y de hecho, perdón, Nahum, vamos rápidamente a escuchar las declaraciones precisamente que daba el diputado Rodolfo Parker en la comisión durante esta mañana para tener un poquito de contexto. Sí. Emisión de los set. Sobre la prueba testimonial ofertada por la parte de la defensa, yo me quiero permitir hacer un par de comentarios de naturaleza jurídica. Primero, solo hacer referencia a lo que se plantea en el ofrecimiento de prueba. Hablan de declaraciones en calidad de testigo de Rodolfo Antonio Parker Soto, Yancy Guadalupe Urbina González, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete y también de Sara Marisol Elizabeth Valiente Padilla en su calidad de técnico institucional de la Asamblea Legislativa, esta última. En el caso de los tres diputados, se dice exactamente la misma intención en cuanto a recoger estos testimonios. Dice que se probará con esos testimonios de los tres la misma situación, la motivación y fundamento para la emisión de la orden dirigida al señor director. Planteado lo que oficialmente ha ofrecido la defensa, con esta prueba hago los siguientes comentarios. Primer comentario. El artículo 54 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que es Ley de la República, en relación al artículo 40 del mismo reglamento, establecen que las resoluciones, pero también las sesiones de las distintas comisiones, incluidas las comisiones especiales, se adoptan por mayoría. Es decir, las resoluciones de comisiones especiales son resoluciones, las ahí adoptadas, colegiadas. No se trata
de decisiones individuales. Nunca. Aquí estamos hablando institucionalmente. Lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro y lo que la ley dicta es obligatorio para todos. De tal manera de que son cuerpos colegiados, las comisiones especiales, y las decisiones que se adoptan, repito, no son individuales, son resoluciones colegiadas. ¿Son resoluciones colegiadas? ¿Impusieron su mayoría en la comisión? ¿No? Mire, es que yo voy a insistir con una idea con la que yo comencé esta mañana mi intervención y lo reitero aquí, ya lo dije hace un momento. Las reglas del juego del antejuicio ya están dadas, no por la defensa, no por los señores diputados. Lo primero que vamos a pensar entonces, ya están en la Constitución y en el Código Procesal Penal, definitivamente, pero ya hay una interpretación de la Sala de lo Constitucional. Ya hay jurisprudencia sobre Ya hay una esto. jurisprudencia sobre la naturaleza, sobre el significado, sobre el mínimo que debe tener un antejuicio. Y por eso yo citaba esa jurisprudencia y hacía ver, señores diputados, es que aquí no se trata de venir nada más a cumplir con la formalidad y decir, bueno, como le dimos la oportunidad de que él estuviera presente en la comisión, digo al señor director, entonces ya le respetamos sus garantías. Así lo ven los señores diputados, pero no se trata de cumplir con una formalidad o un requisito, se trata de que ellos realmente primero verificaran si la solicitud del fiscal cumplía o no los requisitos del requerimiento, porque así lo establece el procedimiento del 418. De igual manera, también se trataba de que ellos, si ellos mismos habían motivado la denuncia, el aviso ante el señor fiscal general, hombre, por sentido común, ya tienen un prejuicio, ya tenían un prejuicio, tenían un sesgo sobre el asunto y no tenían que integrar, por lógica, la misma comisión especial que iba a conocer del antejuicio. Me parece que es un mal mensaje, un mal precedente y sobre todo, lo que queda en evidencia ante la población es que acá lo menos que se respeta es el derecho de defensa, el principio de legalidad y el debido proceso al que tiene derecho toda persona que es sometida a un procedimiento judicial o con características de un procedimiento jurisdiccional, aun y cuando sea antejuicio. Ojo, aun y cuando sea un antejuicio. De acuerdo, vamos rápidamente cuando son las 8 de la noche con 47 minutos a la segunda pausa, a la primera pausa, mejor dicho, de esta entrevista y regresamos hablando con Nahum Martínez, abogado defensor del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad. Ya venimos. Llama mucho la atención lo que está ocurriendo precisamente en esta comisión. Ya el paso y los dados obviamente están cargados para desaforarlo como tal. Obviamente ya la Fiscalía también se ha pronunciado al respecto, pero me llama mucho la atención que los diputados lo que quieren obviamente es el desafuero como tal. Pero, y esto obviamente obliga a suspender también las funciones como director de la Policía Nacional Civil, o mejor dicho, ellos quieren hacer eso. El desafuero es como viceministro de Seguridad y no como director de la Policía Nacional Civil. Sí, definitivamente el cargo que le brinda esa, digámoslo así, esa inmunidad, ese privilegio constitucional es el cargo de viceministro ad honorem de Seguridad, no el de director de la Policía Nacional Civil, que era el cargo que él ya ostentaba. De acuerdo. Y de hecho le pregunto esto porque quiero darle paso al siguiente audio, es el audio del diputado Mauricio Ernesto Vargas, donde precisamente se refiere a esta situación. Él es diputado del Partido Arena. Vamos a escuchar lo que dijo. En caso de salir absuelto, se restablece en su cargo y las remuneraciones le son compensadas en el tiempo que estuvo muerto. Si no, queda automáticamente fuera si las sentencias condenatorias. Pero esto se aplica, mi pregunta es si se aplica dependiendo del funcionario o del tipo de antejuicio. Dependiendo del tipo de procedimiento de antejuicio, ¿sí? Que ahí dice cuáles son los efectos. Ese artículo se corresponde a los efectos pertinentes. O sea que no solo lo quieren desaforar, sino que también le quieren quitar el trabajo al director. Sí, básicamente lo que los señores diputados pretenden es la destitución del cargo. Total. Ahora bien, exacto, ahora bien, o sea, la destitución estaríamos hablando del cargo de viceministro ad honorem, porque insisto, ese es el cargo que le brinda la posibilidad de tener el fuero.
no el cargo de director de la Policía Nacional Civil. No obstante, como ustedes ya lo escucharon, ellos lo que están pretendiendo, lo que ellos piensan, pues, lo que ellos se imaginan, es que a él se le va a tener que suspender en el ejercicio del cargo de director mientras dure el proceso penal, que eventualmente se va a iniciar ante lo que ellos mismos ya han anunciado públicamente, que hay un dictamen favorable para quitarle el fuero constitucional. ¿Y esto es legal? Lo que sucede, o sea, lo que es legal es que se dé el procedimiento de antejuicio, pero que se dé un procedimiento de antejuicio en el cual se respeten las garantías y derechos fundamentales de la persona que está siendo sometida a ese procedimiento. Y yo insisto, y soy muy recurrente con esta idea porque de pronto por ahí se escuchan muchos comentarios de la comunidad jurídica, de muchos colegas. Incluso escuché a un abogado que sale ahí en un programa de opinión en las mañanas, dijo, mire, si es que el director solamente tenía que cumplir y no tenía por qué estar haciendo o realizando ninguna valoración de la orden que le da la Asamblea. Me parece que ese es un punto de vista bastante peligroso porque entonces quiere decir que los funcionarios deben tener una obediencia ciega. Y el problema con la obediencia ciega es que si usted después quiere alegarla y decir, bueno, yo estaba cumpliendo órdenes, eso no lo excluye de responsabilidad penal. Eso no lo excluye. Y el comentario también es peligroso porque viene de una persona, de un abogado que en su momento fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Penal. ¿De quién está hablando? Creo que nos vamos a reservar el nombre por el momento, pero sí yo lo escuché en un programa de opinión la semana pasada. Y por eso digo, un comentario de esa naturaleza es peligroso, porque lo que nos está diciendo es, él solo tiene que obedecer, no tiene que analizar si la orden está dentro de sus competencias. Vea, eso, insisto, hay que analizar. Si lo analizamos a la luz de la teoría del derecho penal, hay causas de justificación. Las causas de justificación son permisos especiales bajo los cuales en ciertas situaciones, si una persona lesiona un bien jurídico, esa lesión o esa puesta en peligro no se sanciona con una pena, ¿sí? Y se ha creído erróneamente durante mucho tiempo en este país que el seguir órdenes, la obediencia jerárquica o la obediencia ciega, excluye a una persona de responsabilidad penal. Y eso no es cierto. Entonces, creemos como defensa que no puede la Asamblea venir y solamente decir, o la opinión de algún abogado y decir, no, es que él únicamente tenía que cumplir y ya. No tenía que analizar si la orden era o no era legal. Insisto, eso me parece un punto de vista jurídico totalmente errado, totalmente peligroso y totalmente temerario. Vamos rápidamente a conocer también el análisis que han hecho algunos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, del actual gobierno de El Salvador, y ellos ponen en tela de análisis el plan control territorial y la afectación que se estaría buscando por parte de los diputados con la creación de estas comisiones especiales de antejuicio. Veamos lo que dijeron algunos funcionarios. Parte de una campaña política. Así considera el ministro de Justicia y Seguridad la decisión de los diputados que emitieron el dictamen favorable para el desafuero del viceministro de Seguridad y director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Es una comisión política y por tanto los criterios que puede vertir la Asamblea Legislativa son de carácter político. No nos extraña, lo que nosotros lo vemos es como un boicot claro al plan control territorial. Lo dije yo, ¿cómo es posible que tenemos a diputados que se han sentado con pandillas como el diputado Norman Quijano, el cual yo le he dicho es un diputado marero? Mientras el ministro de Salud, que ha sido convocado en varias ocasiones a la Asamblea para comparecer mientras trabaja en la atención a la pandemia y otras emergencias. Aquí lo que quieren afectar es precisamente el plan control territorial. Así lo dicen, así lo dijo el funcionario, el ministro de Seguridad. Sí, mire, obviamente que para nosotros como defensa lo más importante es valorar que el procedimiento de antejuicio es un procedimiento totalmente viciado. Es un procedimiento que no está respetando las garantías mínimas y sobre todo inicia con una solicitud que no reunía todos los requisitos para dar lugar a que la comisión especial iniciara el procedimiento establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Desde ahí definitivamente que creemos que se está mandando un mensaje no solamente negativo, sino un mensaje de que acá, cuando se trata de juicios políticos, como lo ha dicho la misma Asamblea, puede hacerse de la manera que ellos quieran
y respetando, inobservando todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en tratados internacionales y en el Código Procesal Penal. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros como defensa. Claro, y uno de los funcionarios también que está bastante preocupado por ese tema es precisamente la comisionada presidencial, Carolina Bernal, Carolina Recinos, y vamos a ver lo que dice en redes sociales. Esto es lo que ella le dice precisamente al director de la PNC. Director, le dice, siéntase orgulloso del aporte que ha dado a este país al reducir sin precedentes los asesinatos y el luto al que se sometió durante décadas a nuestro amado pueblo. Esos diputados que ahora le juzgan temen la ejecución del Plan Control Territorial. Vamos hacia adelante. Eso es lo que dice la comisionada Carolina Recinos. Sí, en sus redes sociales. Ok, no, y qué bueno las muestras de apoyo de parte de otros miembros, de otros funcionarios del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele. Qué bueno que se está dando ese apoyo hacia el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. E insistimos nosotros también como defensa, y yo lo decía hoy en la mañana en la comisión, no solo se trata de dejárselo claro a los señores diputados que integran esta comisión especial, sino también a toda la población. Este procedimiento de antejuicio nunca debió iniciar, porque la solicitud del señor fiscal general es una solicitud que se fundamentó, que se basó en una ley derogada, en una ley inexistente. Nunca definieron cuáles son las competencias, cuáles son los deberes propios de la función del comisionado que fueron inobservados, rehusados, retardados o simplemente inobservados. De igual manera, aquí hay un concepto totalmente erróneo del apremio y de obviamente de su antecedente, que es la advertencia que se le debe hacer a la persona citada a un procedimiento judicial, que si no comparece se le puede hacer comparecer con el auxilio de la fuerza pública. Vean, los señores diputados, y yo creo que también de alguna manera el señor fiscal general, todavía no han entendido que el error que cometieron es que en ningún momento se le hizo del conocimiento al ministro de Hacienda, nunca en ningún momento se le advirtió que si no comparecía una cuarta o una quinta vez, entonces sí se le iba a conducir con apremio. Ahí está el error principal que se ha cometido. Claro, y es que el presidente también lo ha llamado como una comisión show, que obviamente busca desestabilizar al gobierno y por supuesto afectar al gobierno de cara a las próximas elecciones. De hecho, el presidente de la República ha reaccionado a un hecho que ha ocurrido y nosotros lo dimos a conocer en Noticiero El Salvador hace un par de horas, hace una hora exactamente, de este hecho de violencia. Y es que hace una hora informábamos que un agente de la Policía Nacional Civil resultó lesionado luego de que 3 hombres lo atacaran. Esto ocurrió al interior de un autobús de la Ruta 7 en la Alameda Roosevelt, acá en San Salvador. Y a esto, obviamente, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado al respecto y dice: ahora atacan a nuestros policías. Sepan los que están detrás de esto que los vamos a encontrar y cuando no tengan un títere en la fiscalía serán procesados con todo el peso de la ley. Eso dice el presidente de la República, cuando no exista un títere dentro de la fiscalía. ¿Cómo evalúa, de hecho, el papel de la Fiscalía General de la República en este caso? Pues mire, definitivamente que la solicitud dice mucho. Desde el momento que estamos demostrando que se ha basado en una ley derogada, yo creo que desde ese momento nos demuestra cuál es el grado de tecnificación y el grado de preparación que pueden tener o que tienen las personas que están manejando el tema de los delitos de corrupción. Yo personalmente he sido muy crítico que no podemos aplicar los mismos esquemas que algunos jefes y directores de la Fiscalía aplican para delitos de la delincuencia marginal, como lo dice la literatura o la dogmática, a los delitos de corrupción y a los delitos de cuello blanco o a otro tipo de delitos. Es decir, si aquí queremos venir a utilizar esquemas de extorsión, que muchas veces es de lo único que se supone que saben algunos de los que están dirigiendo la Fiscalía, ¿verdad? Quieren aplicarlo para temas de corrupción, me parece que desde ahí ya está mal el planteamiento fiscal. El problema es que tampoco no se le apuesta a la capacitación constante del personal. Y cuando hablamos de una capacitación constante, estamos hablando que al personal se le debe estimular no solamente de manera económica, sino también con una tecnificación que permita que el fiscal esté a un nivel académico, a un nivel técnico igual que el de un juez. Acá se ha hablado durante mucho tiempo y escuchamos muchos discursos pasivos de fiscales generales que dicen: yo le voy a apostar a la prueba científica. ¿Y cuál es la prueba científica?
Yo nunca he escuchado que alguien la defina, un fiscal, un aspirante, un fiscal general, no la define. Entonces, desde ahí, yo creo que me puedo formar ya un criterio y decir, bueno, esta persona no tiene ni siquiera claro qué es a lo que le va a apostar. Entonces, no puede venir o está vendiendo humo, está vendiendo nada al final. Por supuesto. Bueno, ya son las 9 de la noche con 2 minutos. Nahum, sin duda se va rápido el tiempo cuando hablamos de todos estos temas y por supuesto analizamos las diferentes aristas. Pero de verdad quiero agradecerle por su tiempo y por supuesto para aclararle todos los conceptos y los diferentes planteamientos a los salvadoreños. Muchas gracias por la oportunidad, estamos siempre a la orden para poder compartir un poco sobre estos temas y bueno, esperamos y enviamos un mensaje a la población, esperamos que la decisión que se tome en el Pleno de la Asamblea Legislativa, más allá de lo que ha pasado este día en la Comisión Especial, sea una decisión que respete el Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué estamos diciendo en términos simples? Que sea una decisión que respete los derechos y garantías del señor director de la Policía Nacional Civil y sobre todo, que se reconozca por parte de los funcionarios que han errado su